toda la concepción del ser humano en la Edad Media va a estar muy marcado por la influencia de dos pensadores de la Edad Antigua. Uno es Platón y el otro, como lo dije ahorita, es Aristóteles, ¿cierto? Recordemos que para Platón el hombre tiene dos componentes, o el ser humano está compuesto por dos aspectos. Platón nos va a hablar del Profe, qué pena, ¿cómo sería el título? Platón nos va a hablar del dualismo filosófico, ¿cierto? Y Platón nos va a decir que el hombre tiene un cuerpo y un alma, ¿cierto? Pero que para Platón el cuerpo está en deterioro, ¿cierto? Está en muerte y está en cambio, está en transformación. En cambio, el alma es eterna y es inmaterial. De que el alma, nos dice Platón, es prisionera del cuerpo, ¿cierto? Y que está sometida a su voluntad. Por lo tanto, hay tres componentes en el alma, según Platón. Una es la parte racional, otra es la parte irascible y la otra es la parte concupiscible. La parte concupiscible, según Platón, es lo contrario a la razón, ¿cierto? Y se caracteriza por el deseo. Es decir, que esa parte del alma lleva al ser humano a obedecer a los sentidos, a los deseos de su cuerpo, no solamente hablando de deseos sexuales, sino también de todo tipo de apetitos. La segunda parte, según Platón, es la parte irascible y se caracteriza por la nobleza y por la fidelidad y refleja el carácter del ser humano. Pero hay una tercera parte que según Platón debería dominar al ser humano y es esa parte racional del alma, ya que esta es la que guía al ser a la verdad o la guía o la dirige a la prudencia, a la sabiduría. Estas tres, según Platón, son las componentes del alma. Y este pensamiento, esta influencia platónica, la van a recibir los filósofos de la Edad Media, que aquí es donde vamos a entrar en temática. Para poder explicar el hombre desde la filosofía medieval, tengo que remitirme a dos filósofos principalmente. Uno es San Agustín y el otro es Santo Tomás de Aquino. Primero hay que decir que San Agustín vivió entre los años 430, desde los años 354, nació en el año 354 y murió en el año 430 después de Cristo. Este hombre, San Agustín, 300, ¿qué, profe? San Agustín es considerado un padre de la escuela, ya que se desarrolla su filosofía, su vida y su pensamiento se desarrolla en un periodo conocido como la patrística. Y la patrística hace alusión a los padres de la iglesia. Es considerado un padre de la iglesia. Entonces, San Agustín nos va a hablar. ¿Esa parte? Tan solo dije que él fue o se desarrolló en el periodo de la patrística y es considerado un padre de la iglesia. Gracias. San Agustín nos va a hablar de que el ser humano es una tricotomía. ¿Qué quiere decir tricotomía? Pues que el ser humano está compuesto
por tres partes, ¿cierto? Una parte es el alma, otra parte es el espíritu y otra parte es el cuerpo. Esas son las tres áreas componentes del ser humano según San Agustín: cuerpo, alma y espíritu. Y sé que los que me están escuchando pues ya han escuchado de que el ser humano está compuesto por estas tres partes. Vamos a ver unos conceptos claves aquí desde el griego y desde el hebreo de cada uno de estos. La palabra, vamos a ver primero el alma. Entonces, la palabra desde el griego para alma es la palabra psique. Ahí la envío al chat. Psique es la palabra griega para alma. Y la palabra hebrea para alma es la palabra nefesh. San Agustín nos va a decir que el alma es la esencia del hombre. Es la esencia del hombre. Eso significaría psique o nefesh. Es la esencia del hombre. Lo que usted es como ser humano, lo que yo soy como ser humano, nuestro intelecto, nuestros gustos, nuestros disgustos, bueno, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra voluntad, todos estos están en el alma. Esa es la esencia del ser humano, es la esencia de lo que somos y lo que nos diferencia de los demás, porque a veces se cree que lo único que nos diferencia de los demás es nuestra composición física o cómo nos vemos. No, San Agustín nos dice que en realidad lo que nos diferencia es la esencia, que sería el alma. El segundo componente sería el espíritu. La palabra griega para espíritu es la palabra neuma. ¿De dónde viene la palabra neumático? Y ya les voy a explicar por qué. Y la palabra hebrea para espíritu es la palabra ruach. Y esto significa, tanto neuma como ruach, significa principio vital. Principio vital. Profe, ¿cómo se escribe Rúa? Les decía que esa palabra griega neuma, de donde viene neumático, hace referencia al aire, ¿no? Entonces, recordemos que Dios sopló en el hombre aliento de vida, hálito de vida, sopló hálito de vida en el ser humano. Por eso la palabra griega allí utilizada es la palabra neuma. Bien, y nos faltaría un último. ¿Cuál es? El cuerpo. El cuerpo. Bien, el cuerpo. Entonces, la tercera es el cuerpo y la palabra griega para cuerpo es la palabra soma. Soma. ¿Listo? Esa es la palabra griega para cuerpo, soma. O también podemos referirlo desde el latín. Y la palabra del latín para cuerpo es corpus, ¿cierto? Corpus. Y simplemente, según San Agustín, es la condición material del ser humano. Ahora bien, San Agustín, contrario a Platón, nos va a decir de que
el ser humano es una unidad indivisible, ¿sí? Es decir, que el ser humano no se puede dividir, ni que una es prisionera de la otra. No, todo compone al ser humano, tanto el cuerpo como el alma, como el espíritu, todo compone al ser humano, ¿cierto? Pero que dos partes, la parte espiritual, que vendría a ser, según San Agustín, el alma y el espíritu, son la esencia del ser humano, pero al mismo tiempo son la que conecta al ser humano con Dios. Recordemos que San Agustín es un padre de la iglesia, es un creyente, es un cristiano, y él dice que el ser humano es creación de Dios y que Dios creó el ser humano a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, al ser creado a su imagen y su semejanza, Dios le dio al ser humano una sustancia espiritual. Y esa sustancia espiritual va a cumplir las siguientes funciones. Primero, el alma cumple funciones cognoscitivas, es decir, todas aquellas funciones que permiten al ser humano conocimiento, que le permiten al ser humano adquirir conocimiento. En esas funciones cognoscitivas estaría el intelecto, la memoria, la percepción, el conocimiento. Nosotros pensamos que ese tipo de funciones están en el cerebro, pero estamos viendo la concepción del ser humano es a partir de la Edad Media, y en la Edad Media se creía que no, que ese tipo de funciones estaban en el alma. ¿Listo? San Agustín nos va a hablar de un área mucho más importante y es el espíritu. Entonces, dentro de esa área espiritual, no solamente están las funciones cognitivas, sino también están las funciones espirituales del ser humano. Y lo primero que nos va a decir, la primera función que nos va a decir San Agustín referente al espíritu del ser humano es que se relaciona con Dios. Se relaciona con Dios. O sea, el espíritu le fue dado al ser humano para que se relacionara con su creador. Él nos va a hablar de algo importante y es la luz interior. Y nos dice que Dios es la luz interior del ser humano. Dios es la luz interior del ser humano. Y que por lo tanto el ser humano necesita a Dios para poder alcanzar sabiduría. El ser humano, según San Agustín, necesita a Dios para alcanzar sabiduría. Es decir, para salir de su estado de tinieblas, ya que él, al ser cristiano, cree en la corrupción total del hombre, es decir, que por el pecado el ser humano está corrupto, está en tinieblas y por lo tanto necesita relacionarse con Dios, ya que Dios es la luz interior. Y que al relacionarse con Dios, el ser humano es la única forma para alcanzar sabiduría. La única manera en la que el ser humano puede alcanzar una sabiduría es en su relación con Dios. Ahora, recuérdenme ustedes cuál es la función de la filosofía. ¿Cuál es la meta de la filosofía? Profe, qué pena, casi no se te entiende. La función de la filosofía es alcanzar la sabiduría, es el amor por la sabiduría. Pues San Agustín nos va a decir que la única manera de alcanzar sabiduría
es por medio de Dios. En este sentido, conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. Ya que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y a diferencia, ya finalizando la concepción del hombre desde San Agustín, a diferencia de los filósofos modernos y contemporáneos, fe y razón no son contrarias. Fe y razón son compatibles y son complementarias. Un último aspecto que quiero resaltar desde la filosofía de San Agustín es el origen del alma. San Agustín nos dice, obviamente, que el alma es creación de Dios. Nos habla del creacionismo. Dios creó el alma y todos los componentes del ser humano. Pero recordemos que San Agustín cree en la corrupción del ser humano, es decir, que el hombre es un ser, que el hombre y la mujer, los dos, el ser humano, son seres corruptos por naturaleza. Es decir, que cuando la persona nace, ya nace con lo que conocemos con el pecado original. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Dios crea almas manchadas con el pecado? San Agustín nos va a hablar de dos aspectos en el alma. El origen del alma obviamente es desde el creacionismo. Dios crea el alma. Pero también nos va a hablar del generacionismo. Eso significa que el alma se transmite de generación a generación. Profe, se le cortó, ¿puede repetir, por favor? Eso significa, como está en el chat, que el alma se transmite de generación a generación. Por lo tanto, en esa generación, en esa transmisión del alma, también se pasa el pecado original. El primer alma que Dios crea, la de Adán, es un alma pura, ¿cierto? Pero cuando el hombre peca, cae de su estado de pureza y ahora, cuando los seres humanos tienen relación y se concibe un nuevo niño, según San Agustín, allí se transmite la vida. Por lo tanto, también se transmite ese pecado original. También se transmite ese pecado original. San Agustín cree que el ser humano tiene libre albedrío, pero ese libre albedrío está inclinado y permeado por la maldad. Él nos va a decir que el ser humano por sí mismo no puede o no tiene intención de buscar a Dios. Y lo hace fundamentado en las Escrituras, por ejemplo, en Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y allí
fundamentado en el apóstol Pablo. Nos dice que el ser humano no quiere, no busca a Dios, que no hay justo ni aun uno. En ese sentido y en ese orden de ideas, ¿sí? Mi voluntad está permeada por el pecado. Dios tiene que regenerar el alma. Para poder tener vida espiritual. Cuando hablamos de regenerar el alma, estamos hablando del nacimiento de nuevo. Y en ese nacer de nuevo, el conocimiento del ser humano se abre a la verdad y a la sabiduría. Y al abrirse a la verdad y a la sabiduría, en ese conocimiento de Dios, es que el hombre encuentra la verdadera felicidad. Conoce, el hombre, el ser humano conoce gracias a la luz natural de Dios. Al ser regenerado, al nacer de nuevo, puede conocer lo que Dios quiere enseñarle. Y al contemplar esas razones universales, esas razones de la verdad eterna fundamentada en Dios, es que el ser humano puede realmente ser un ser feliz. En resumidas cuentas, el fin del ser humano es la felicidad, pero la felicidad según Dios. Y no según este mundo, según Dios, según en el conocimiento de Dios. El fin del ser humano es la felicidad, pero la felicidad en Dios mismo, no en los conceptos de este mundo.